¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. Morena dice que va por juicio político contra los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Morena atribuye la baja participación en la consulta popular a estos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Esta noche seguimos debatiendo la postconsulta. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se posiciona como la puntera para la contienda presidencial en el 2024, por encima del canciller Marcelo Ebrard y del senador Ricardo Monreal, según publica una encuesta del diario El Universal. Es demasiado pronto para estar midiendo a los aspirantes presidenciales, veremos qué piensa la mesa. Hace unos días la secretaria de Energía, Rocío Nale, presumió lo que ella llamó un parque ecológico que se construye en la refinería de Dos Bocas, y pronto las redes sociales, pues claro que se encargaron de criticarla y de recordarle que en ese terreno había manglares que fueron destruidos. ¿Cómo va este proyecto de infraestructura de la 4T? ¿Qué pasa después de la baja en calificación a Pemex? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. Este domingo, durante la consulta popular, en redes sociales se denunció el embarazo de urnas y manipulación de boletas. También la cancelación de papeletas antes del cierre de la jornada en 4 de las 57,000 instaladas. En el estado de Veracruz, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI publicó un video donde al menos 2 personas meten las boletas en la urna. El Instituto Nacional Electoral, el INE, informó que el cómputo de esta mesa se hizo en ceros. En total, el INE recibió 476 reportes de incidentes relacionados con la ubicación de la mesa receptora, propaganda irregular, votantes sin credencial de elector y ausencia de funcionarios. Los resultados de la consulta popular no fueron vinculantes, pues solamente participó el 7% de las y los electores, es decir, poco más de 6 millones de personas. 97.7% de los votos fueron por el sí a la pregunta avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el presidente López Obrador coincidieron en que la consulta fue exitosa. En eso están de acuerdo. El mandatario federal dijo que fue el inicio de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa. A su lado, Córdoba atribuyó el éxito a 3 factores. Por ser la primera consulta de carácter nacional realizada con los mismos estándares que las elecciones. 2, porque participaron más personas que en cualquier ejercicio similar previo. Y 3, porque la votación ocurrió en civilidad y en paz. Así lo dijo el consejero Lorenzo Córdoba. Veamos qué piensa la mesa. Saludo con mucho gusto, como cada martes y jueves, a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, compañeros y compañeras. Bienvenida. Bienvenido también Alejandro Encinas, como cada martes y jueves, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto saludarlos. Aurora Espina nos acompaña nuevamente. Ella es investigadora y militante del Partido Acción Nacional, del PAN. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, un gusto estar con todos. Y hoy nos acompaña Daniel Torres Checa, él es abogado y lleva muchos de estos temas también de justicia transicional. ¿Cómo estás, Daniel? Encantado de estar aquí en el programa con brillantes panelistas, me da mucho gusto. A ver, me quedo contigo y voy para atrás. ¿Cómo viste el ejercicio? Hemos estado dándole seguimiento, digamos, desde la semana pasada, lo previo a la consulta. El viernes tuvimos una mesa con varios colegas tuyos también de justicia transicional en México y hablamos sobre el tema de la consulta, pero ahora estamos en el día posterior, realmente 2 días después de la consulta. Ya hay comunicados de colectivos de víctimas. Lorenzo Córdoba a su vez también dice que fue un éxito, el presidente dice que fue un éxito, la oposición dice que pues, fue un fracaso, hay quien le dice hasta incluso consulta pitera. ¿Cómo lo ves tú y cómo ves lo que puede ocurrir después, sobre todo en los próximos meses, con respecto a justicia para las víctimas de los abusos del Estado mexicano? Claro, yo tendría un calificativo positivo para lo que sucedió el domingo. Creo que fue un ejercicio muy válido. Como lo decía el consejero del INE, me parece que, digamos, es el primer ejercicio que se da en los cauces institucionales del artículo 35 constitucional de ejercicio de democracia participativa. Eso me parece muy positivo y además, y sobre todo esto lo subrayo, creo que sentó en la mesa un diálogo que es muy necesario para nuestro país, de justicia, de reparación, de no repetición para las víctimas. Eso para mí es lo que destaca de esta consulta. Ahora, por supuesto, hay cuestiones negativas. Destacaría 2 también para no abusar en el uso de la palabra. La primera es la serie de irregularidades que se veían en el informe previo de esta cápsula. Embarazo de urnas, irregularidades que son 470. En realidad no es significativo para lo que ha sucedido con otros ejercicios democráticos. En el ejercicio del 6 de junio hubo casi 7,000.
Entonces no es que hayan sido una serie de irregularidades muy significativas, pero pues, siempre es condenable. Y pues la baja votación, eso sería otro tache de esta consulta, ¿no? O sea, estamos hablando de un 7% de la población que fue a votar, lo cual pues es muy bajo. Recordemos que el 35 constitucional supedita la vinculatoriedad de la consulta a un margen de votación del 40%. Esto quiere decir que si no se consigue ese margen de votación, los resultados de la consulta no son vinculantes para las autoridades y pues solamente hay un posicionamiento político que también es muy valioso, ¿no? Pero pues por supuesto que se esperaba un poquito más de votación en ese sentido. Y yo creo que esta parte de la dimensión de análisis se puede ir como desglosando en varios niveles. Por una parte, es cierto que el INE tiene menos casillas de recepción, eso lo denunció, digamos, el partido en el gobierno, y es cierto, hubo menos, que también se debe en gran parte a que no hubo suficiencia presupuestaria, a pesar de que el INE la solicitó a la Cámara de Diputados, incluso se fue en controversia constitucional a la Corte y no logró conseguir ese presupuesto. Y también creo que hay un error en la forma en la que el partido gobernante socializó el mensaje de la consulta y la disonancia que eso tenía con, digamos, lo que había resuelto la Corte, ¿no? Entonces, siguiendo la retórica punitiva de encarcelar a Peña Nieto, Cedillo, Fox, Calderón, como que se perdió una pregunta más seria y mucho más sustancial, con alcances mucho más significativos, que encarcelar a un expresidente, ¿no? Claro. Y como que siento que se cerraron puertas de justicia, de reparación, tan necesarias y tan urgentes para nuestro país. Claro. ¿Cómo viste el ejercicio, Aurora? El PAN, el expresidente Vicente Fox se ha estado burlando del resultado de la consulta. Varios también de los senadores y de los diputados electos de Acción Nacional también se han referido pues como un fracaso a este ejercicio. ¿Cómo lo ves? Pues desde mi perspectiva me quedo con un sabor un tanto agridulce. Yo creo que ejercicios de democracia participativa son muy necesarios en nuestro país. Y en ese sentido, el tema que justamente comentaba Daniel, de cómo se manejó la pregunta, creo que orilló a que el no participar en la consulta también fuera una postura política, en donde creo que como resultado terminó perdiendo la democracia, terminamos perdiendo las y los mexicanos, pero sobre todo quienes terminaron perdiendo fueron las víctimas en este caso. Entonces, yo siento que fue un ejercicio muy necesario, pero que al final de cuentas terminó desperdiciándose por la partidización, la politización y la polarización que se hizo al sentido, dejando completamente de lado y desperdiciando esa oportunidad de realmente trabajar por trabajar en el fortalecimiento de un Estado de Derecho, de realmente ver por las víctimas, por fortalecer nuestro Estado de Derecho, hablando de una cuestión de justicia, verdad, memoria, reparación del daño y no repetición, que creo que también es muy necesario, y en ese sentido, pues creo que no comparto tanto esa narrativa de decir que pues sí es una derrota, pero creo que al final de cuentas es una derrota de suma cero en la que todos acaban perdiendo y que nada nos termina beneficiando como país en ese sentido. Yo insistiría en el hecho de que como mexicanas y como mexicanos queremos vivir en un país en el que la hace la paga, y no importa quién sea, no importa si coincides políticamente con esa persona o no, si eres parte de ese mismo equipo político, quien incumple la ley tiene que pagar las consecuencias por haberlo hecho, y al final de cuentas creo que eso es algo que debe de estar también como en la reflexión de lo que sucedió con esta consulta. Y por último, también irnos a la reflexión de que pues estamos en un país donde hay 4,000 fosas clandestinas, donde tenemos tenemos campos de exterminio como el de Tamaulipas, que al final de cuentas nos hablan de la situación en la que nos encontramos, claro, como país, donde debemos de ponerle un alto a la impunidad y trabajar de la mano con las víctimas. Y yo creo que esto nos lleva a hacer un llamado a cómo trabajamos en conjunto precisamente para fortalecer el Estado de Derecho y trabajar por pues hacerle justicia a las víctimas. ¿Cómo le hacemos justicia a las víctimas, Alejandro? Hay varios compromisos, por lo menos desde el año
Desde campañas, el presidente como candidato se había comprometido a una agenda de justicia transicional. Hoy algunos colectivos pues acusan que esta agenda ya se quedó completamente abandonada. El presidente reaccionó a la consulta y no descarta que haya, pues sí, que se pueda juzgar a los expresidentes si es que hay acaso pruebas para hacerlo, ¿no? ¿Cómo ves el ejercicio post-consulta? Bueno, es un primer avance. Sin lugar a dudas, hubiéramos deseado una mucho mayor participación, eso es evidente, pero también hay que ponerlo en contexto. Venimos de una cultura política de democracia delegativa. ¿Qué es esto? Que los ciudadanos cada 3 años delegan en autoridades, en representantes, digamos, las funciones de la toma de decisiones. Y este fue el primer ejercicio inédito en la historia del país de consulta popular, de democracia participativa. Entonces, creo que lo primero es que esto es precursor y que estos alrededor de 7 millones de votantes y los 2,5 millones de firmantes para la consulta ya nos mostraron el camino. Pero también hay que hacer un ejercicio, yo diría, autocrítico de la consulta y cómo podemos mejorarla, cuáles son sus áreas de oportunidad. Creo que la primera es hacer más accesible el ejercicio de este derecho. Esto de que se realiza una elección intermedia primero y un mes después una consulta popular, pues es una duplicidad que además genera fatiga democrática, reclama mucha participación de los ciudadanos y por el contrario hay que compactarlas, hay que hacerlas concurrentes de modo que el derecho sea más accesible y además el ejercicio democrático sea mucho más económico, tanto en términos de movilización de recursos económicos como de personas. Creo que también faltó más tiempo para la promoción y la difusión de la consulta popular y desde luego la poca claridad, lo difuso de la pregunta no contribuyó en convocar a los ciudadanos a las urnas, pero de cualquier forma yo creo que hay que tomarle la palabra ahora, que ya pasó la consulta, a sus críticos, a sus detractores, cuando dicen que la ley no se consulta, se aplica, y entonces que las autoridades que están encargadas de la impartición de justicia y de la investigación pongan manos a la obra. Eso es importantísimo y creo que tiene todo el sentido, sobre todo cuando vemos cómo Vicente Fox hace un elogio de la impunidad en sus redes sociales, cómo se burla de los mexicanos que acudieron a votar, cómo se siente intocable y se sigue pensando protegido por este pacto de impunidad. Es cuando dice, cobra el mayor de los sentidos que sí, efectivamente se aplique la ley en casos como por ejemplo el de Acteal. Y sobre todo creo que es tiempo entonces de continuar con esta agenda en favor de las víctimas, instalando comisiones de la verdad. Estas pueden ser de carácter ciudadano o de carácter mixto, pero la ciudadanía tiene que tener una presencia ahí protagónica, lo mismo que jurados ciudadanos y observatorios que pueden ayudar. En suma, yo creo que más claros que oscuros, pero también creo que hay un ejercicio a la autocrítica y a la reflexión. Bien. Estefanía, ¿cómo ves tú el tema de la postconsulta? También se está dando por ahí. Me parece que Mario Delgado anunciaba que podría crearse una comisión de la verdad. Como decía el expresidente Vicente Fox, se está burlando del tema de la consulta. Fox, que por cierto le tocó a él encabezar el primer experimento, la primera experiencia de tratar de crear una comisión de la verdad o una fiscalía también para asuntos de los movimientos sociales y crímenes del pasado, que acabó siendo un rotundo fracaso. ¿Cómo ves todas las reacciones en torno a la postconsulta? Bueno, yo antes de la posconsulta, las reacciones pre-consulta y durante consulta, y para mí fue quiénes eran los personajes que se negaban a aceptar la consulta como un ejercicio democrático, quiénes fueron los personajes que invitaban a la gente a no votar, que me parece una postura muy antidemócrata, y empezando por uno de las personas que fue presidente del INE, Ugalde, pidiendo que la gente no saliera a votar. Ya me parecía el absurdo. También Pepe Woldenberg, por cierto. Pepe Woldenberg, estas cosas que no me hacen sentido, porque creo que al final, conforme nos fuimos acercando a la consulta, hubo muy poca gente que se resistió a no decir, ¿saben qué? Hay aspectos de esta consulta que no me gustan, pero salgamos a votar, porque es efectivamente inédito, como ya se decía en la mesa, y ahí es donde me queda la pregunta a mí, ¿es mucha o poca participación respecto a qué? Respecto a algo que no había pasado antes, respecto a un ejercicio, como bien decía Alejandro, al que no está acostumbrado la ciudadanía, que fue tedioso, que fue cansado, que tenías que buscar tu casilla, que no se podía votar si estabas en otro lugar en un domingo donde la gente normalmente se mueve. Creo que decir que es un fracaso me parece, pues sí, desdeñar el esfuerzo de muchos mexicanos y mexicanos que fueron a manifestar pues su opinión en esta consulta, y esto ya es un parteaguas para nuestra vida democrática, sin duda. Lo otro que me llama la atención es
Justo parece curioso que uno de los grandes relatores de esta consulta fue el subcomandante Galeano, y entre sus muchas comunidades indígenas, que llama la atención que siendo el INE una institución tan democrática y una institución tan plural, pues se le haya ido no traducir a lengua indígena la consulta, que haya tenido que instalar casillas donde la gente tenía que caminar 2 o 3 horas para ir a votar, como lo dijeron varias personas en las comunidades indígenas. Y eso a mí me parece, pues, la falta que le tocaba al INE, que decía que nada más era una institución técnica en ese sentido, y no lo hizo. Y ahí no es porque yo quiera criticar el trabajo del INE, sino creo que estuvo muy ocupado el instituto confrontando y cuestionando la consulta y pidiendo más dinero, cuando en realidad, si hoy la consulta costó tanto dinero fue porque no se quiso hacer la consulta, que también tiene que ver con los diputados de la oposición, no se quiso hacer la consulta durante las elecciones, que habría sido más barato, pero que no tomaron en cuenta todas estas cosas cuando creo que era una de sus obligaciones al final. Es un ejercicio inédito, sí, creo que hay que celebrarlo, y está de más salir a hablar de derrotas y de ganas. Creo que quien ganó evidentemente fue México por iniciar este proceso tan interesante y tan importante, que para mí es un parteaguas de mucho de lo que viene. Bien, ¿alguien quiere cerrar? No sé si Daniel, ¿quieres? Aurora, adelante. Sí, bueno, yo quisiera decir también que fue muy importante la labor del INE, porque sí mostró esa capacidad de organización, que luchó precisamente para poder tener más presupuesto y darle la respuesta debida a un ejercicio que no habíamos tenido antes y que es importante tener. Pero creo que también es importante decir que el no votar también es una posición política, y duele no votar. O sea, yo en mi caso no salí a votar, y sí duele no votar por un ejercicio que terminó siendo un circo, que al final de cuentas lo único que hizo fue, como siempre, dejar de lado a las víctimas, y creo que se perdió el sentido y la trascendencia de eso. Yo creo que la reflexión a la que nos debería de llevar es qué vamos a hacer para poner a las víctimas al centro, porque es una deuda histórica que todos tenemos con ellas. ¿Qué vamos a hacer para poner a las víctimas al centro? Rapidísimo, Daniel, porque nos tenemos que ir al corte. No, solo quería decir que en gran parte también, o sea, hay que tener en cuenta que las propias víctimas estaban empujando esta consulta, y ellas querían que nosotros fuéramos a salir a votar por el sí. Entonces también, digo, no estoy diciendo que sea el caso de Aurora, pero hay en el imaginario colectivo también como que una falta de empatía hacia la exigencia de su parte. Entonces también nomás tomar eso en cuenta. Bien. Hacemos una pausa, y al regresar, a 3 años de las elecciones del 2024, la próxima elección presidencial mexicana, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, encabeza las intenciones de voto, al menos en la Ciudad de México. ¿Se destapó demasiado pronto la carrera, o la corcholata, como se dice popularmente? Veremos qué dice la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. A 3 años de las elecciones presidenciales del 2024, la doctora Claudia Sheinbaum es quien lleva la ventaja en las preferencias, al menos entre los habitantes de aquí de la Ciudad de México. Esto según una encuesta publicada ayer por el periódico El Universal. Después de Sheinbaum sigue el canciller Marcelo Ebrard y después el senador Ricardo Monreal. Veamos el contexto. Si hoy fueran las elecciones presidenciales en la Ciudad de México, el 37% de las y los electores votarían por Morena, sin importar quién postulen al cargo. En julio pasado, el presidente López Obrador dijo que en Morena hay por lo menos 6 figuras que podrían aspirar a la presidencia en 2024, según una encuesta de reconocimiento y preferencias publicada este lunes en El Universal. Si la candidata fuese Claudia Sheinbaum, el 53% votaría por Morena. En cambio, si el candidato fuese el canciller Marcelo Ebrard, la votación sería del 39%, y si fuese Ricardo Monreal, del 37%. En la misma encuesta, Ebrard registró un 95% de reconocimiento, Sheinbaum 94% y Monreal 63%. El 29% tiene una buena opinión de Ebrard, y Sheinbaum llega hasta 55% de opiniones positivas. Como candidatos de otros partidos, la encuesta consideró a Ricardo Anaya por el PAN, Enrique Alfaro por Movimiento Ciudadano y Alfredo del Mazo por el PRI. Ninguno tuvo más del 20% de las intenciones del voto. De acuerdo con otro estudio realizado por Consulta Mitofsky, si hoy se realizara el referéndum para saber si López Obrador debe continuar como presidente, el 51% votaría para que siguiera, 5 puntos más que en 2020. Punto y Contrapunto.
Segundo tema a discutir esta noche, bueno, sí está todavía muy lejos la contienda presidencial, pero el presidente López Obrador se encargó de destapar esa corcholata cuando empezó a hablar ya sobre sus posibles sucesores. ¿Cómo ves la baraja de Morena, Estefanía? ¿Cómo ves esta encuesta del Universal? Es la primera de muchas encuestas, seguramente en los próximos años estaremos hablando ya de todo esto, porque también en México nos encanta adelantarnos y hablar siempre de elecciones presidenciales. Me imagino que en todos los sistemas presidenciales ocurre lo mismo también en Estados Unidos. Pero ¿cómo ves ahorita la sucesión adelantada? A ver, creo que veo tres cosas interesantes. La primera es que evidentemente se trata de un ejercicio que se hizo en la Ciudad de México, aunque dice que está con miras al 2024, solamente se recogió en la Ciudad de México, lo que implica que pues evidentemente la jefe de gobierno haya salido más alta, me parece, hablando dentro de la lógica de la encuesta. Y la otra cosa que me parece interesante también es como la oposición nunca sube, aunque se ponga sobre la mesa un escenario que hace medio ruido de dos personajes que están dentro de la 4T y los ponen como si fueran separados, que ya es una visión evidentemente muy futurista, pero que ni así, independientemente del candidato o candidata que ponga Morena, la oposición no se mueve, está estática, no cambia. Creo que quien tendría que estar preocupados y preocupadas por esta encuesta es la oposición, que pase lo que pase, se sostiene ahí estable, no hay un cambio en la opinión de la gente, porque creo que ya está demasiado manchada en ese sentido. Y luego la otra cosa que me parece interesante recalcar es cómo a partir del buen desempeño en las vacunaciones, de que la ciudad más grande ya se esté vacunando a las personas mayores de 18, que probablemente en 1 o 2 meses se termine de vacunar a la mayoría de la población, pues deja con un buen sabor de boca a la ciudadanía, lo que hace que, como decía Alejandro Moreno en El Financiero, en su encuesta de hoy, suba la aprobación del presidente y de la administración en general. Encuesta que vale la pena pues señalar. Es una encuesta que creo que también al mismo tiempo influye en las miras del 2024 y son los ejercicios de encuesta que van leyendo lo que está pasando en el país, y al final creo que por mucho que la oposición y los detractores de la Cuarta Transformación hayan creado una narrativa de que no se podía, de que no se iba a vacunar, de que la gente está cansada como siempre, pues lo que dejan ver es que hay una mala lectura, y al final, incluso con la derrota de Morena dentro de la Ciudad de México, quien sigue saliendo alto para el 2024, teniendo a la jefa de gobierno ahí, es el partido Morena. Entonces, a mí me parece que de esta encuesta quienes tendrían que estar preocupados son los opositores y las opositoras. ¿Cómo está la baraja de la oposición, Aurora? Porque en efecto, por lo pronto el presidente ya tiene por ahí a 5 o 6 candidatas para la sucesión presidencial. Pues en Acción Nacional, en el PRI, en el Movimiento Ciudadano y demás, pues como que no hay claridad todavía. ¿Cómo ves esta encuesta del Universal? Es la primera vez también que tocamos este tema contigo, y lo haremos seguramente cuando salga también, cuando salgan las y los suspirantes de Acción Nacional. Pero ¿cómo ves ahorita la que publica el Universal? Pues sin duda alguna es un ejercicio interesante, me parece demasiado lejano del proceso electoral, y en este sentido pues me suena más a un distractor más, en donde pues primero nos pasamos los primeros 3 años del gobierno hablando sobre lo que hicieron las administraciones pasadas, y ahora nos vamos a centrar los siguientes 3 años que restan del sexenio hablando sobre quiénes van a ser los próximos candidatos a la presidencia de la República, en lugar de centrarnos en la gestión del actual gobierno federal, en pues las irregularidades, la mala gestión, el pacto de impunidad, la opacidad, entre muchas otras cosas de este sexenio. Y además me resulta paradójico que justamente hoy hablemos de la buena capacidad gubernamental de Claudia Sheinbaum, cuando justamente el día de hoy se cumplen 3 meses de la tragedia de la línea 12 del metro, y a 3 meses, con 27 personas que lamentablemente fallecieron, seguimos sin tener resultados, sin tener ninguna persona dentro de las indagaciones, ninguna persona responsabilizada, y al final de cuentas pues creo que habla mucho también de cuáles son las prioridades en las que se centran. Y pues sí, creo que centrarnos nada más en una cuestión de la vacunación pues es dejar muy de lado la cuestión de pues qué ha pasado con la gestión de Claudia Sheinbaum, y poner
de centro, pues esto que ha sucedido, a lo que no se le ha dado respuesta, y me preocupa que el resto del sexenio nos vayamos a centrar justamente en nada más estar discutiendo sobre quiénes van a ser los presidenciales y no sobre cuáles son los temas pues centrales para pues avanzar y que realmente se cumplan las cosas que se prometieron y al final de cuentas las cosas por las que deben de responsabilizarse también en esta administración. Contrapunto, Alejandro, en efecto se desvía la atención de los temas que tendríamos que estar discutiendo, que los discutimos, la línea 12 le hemos dedicado múltiples espacios para hablar de ese tema, pero la encuesta universal a mí me pareció también para salirnos de los temas que también están, digamos, COVID y la pandemia y la otra vez el brote de este nuevo pico, que mañana lo tocaremos, por supuesto, pero pues hoy quería como una cosa distinta. ¿Cómo ves esta encuesta? Sí, está bueno, digo, es la costumbre ya de México y como tú dices, yo creo que de todos los sistemas presidencialistas del adelantismo, ¿no? Todavía falta más de la mitad del sexenio, pues todavía muchos desafíos pendientes que cumplir antes de estar pensando en sucesiones, pero bueno, ya que estamos hablando de esto, yo creo que sería un excelente perfil Claudia Sheinbaum para encabezar esta sucesión. Rompería un techo de cristal, contar con la primera mujer presidenta sería un excelente precedente para este país y considero que su perfil es progresista, trabajador y competente y que sería un excelente perfil. Pero también creo que falta todavía, como digo, dar resultados. Y sobre todo hay que preguntarse, porque esto ha pasado en todos los sexenios, siempre nos hemos adelantado, y preguntarse que quién eran, por ejemplo, Fox a mitad del sexenio de Zedillo. Yo creo que fue algo que no nos imaginábamos en aquel entonces. Lo mismo que Calderón en el sexenio de Fox, que a la mitad del sexenio era director de Banobras, si mal no recuerdo. Yo creo que de los presidentes o de los que finalmente llegaron, el único que estaba cantado con anticipación era Enrique Peña Nieto. Pero, por ejemplo, los favoritos a mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto no llegaron. Me refiero a Chong, a Nuño, a Videgaray. Lo mismo en el sexenio de Calderón, que era el perfil, digamos, el elegido, el ungido Ernesto Cordero, o con Vicente Fox, Santiago Krill. Entonces, bueno, hay que ver que esto es una maratón, es una carrera maratónica y no una de 100 metros, haciendo uso de una metáfora olímpica para estar muy en sintonía con las fechas, y que habría que ir aguardando porque pues la política genera muchos cambios intempestivos y esto se decide hasta en la última recta. De acuerdo, y mira, ahora que mencionabas también lo de los sistemas presidenciales, en Estados Unidos también ya están empezando a ver quién podría ser el candidato o candidata del Partido Republicano, y el New York Times traía una información sobre Sarah Palin, la ex candidata de la vicepresidencia, que a lo mejor podría buscar un escaño al Senado para luego competir por la presidencia, que si Marco Rubio, que si Kamala Harris va a ser la próxima presidenta, etcétera, ¿no? Eso siempre ocurre, digamos, en estos sistemas. ¿Cómo lo ves tú, Daniel? ¿Tienes alguna preferencia también para el 24? ¿Cómo ves esta encuesta? Pues sí, o sea, coincido que falta todavía un rato. Yo destacaría varias cosas. O sea, lo primero es que en la conferencia del 14 de junio, en la que se destapa, digamos, a los candidatos que López Obrador considera que pueden sucederlo, el gran ausente es Ricardo Monreal. Porque sí nombra a Claudia Sheinbaum, pero no a Ricardo Monreal, lo cual es muy interesante, sobre todo para pues, entender como los círculos de poder en la Cámara y, digamos, el poder que tiene Monreal en el Senado, ¿no? Y cómo puede serle fiel o, digamos, traicionar, quién sabe, los cauces del partido. Eso por una parte. La otra, también lo destacaba Estefanía, pero no que lo quiero reiterar, es que la encuesta del Universal puede ser engañosa por la disonancia que existe entre la Ciudad de México y el resto de la República. O sea, es cierto que la Ciudad de México es o se caracteriza por ser más progresiva, más de derechos, liberal, etcétera, y por lo tanto las preferencias pueden irse más hacia ese tipo de agendas políticas, ¿no? Y por último, creo que Claudia Sheinbaum es un gran perfil. También coincido con Alejandro en que sería muy positivo para este país tener a la primera mujer sentada en la silla presidencial, pero creo que si quiere llegar a eso, en esta carrera maratónica que es llegar a la presidencia de la República, tiene que al menos corregir algunas de las cosas de su gestión gubernamental. Destaco algunas: la tragedia del metro, la necesidad de construir un puente vehicular en un humedal, el respaldo incondicional que le hace al presidente incluso en sus errores. Creo que se tiene que desembarazar esa agenda cuando él se equivoca.
Y también la respuesta del gobierno capitalino a las protestas que se han dado en la ciudad, ¿no? O sea, estas actitudes, la verdad es que sí han lastimado la imagen y la gestión de Claudia, y se puede ver reflejado pues, en las encuestas en la elección intermedia del 6 de junio, donde perdió la ciudad que ella gobierna. De acuerdo. Entonces, ese sería mi comentario. Sí, no, y de acuerdo, a ver, sí tiene que dejar, ella misma ha prometido que antes de irse de la jefatura de gobierno va a reabrir la línea 12 con toda la seguridad, que va a haber reparación del daño a las víctimas, que va a haber garantías de no repetición y demás. Y en efecto tiene que hacer, incluso yo diría también cambios entre algunos personajes de su gabinete que creo que no le ayudan absolutamente nada a la comunicación. Pero ya que tocabas el tema de la línea 12 de los pendientes, seguro que Aurora también tiene toda una lista de los pendientes que tengan tanto los tres presidenciales, incluso por lo menos los tres medidos en la encuesta de la Universal, incluso el tema de Monreal que destaca Daniel. En efecto, el presidente no menciona a Monreal. Monreal de repente lanza una advertencia de, bueno, si no es con Morena, espero que sea con Morena, pero si no es con Morena me puedo ir con otro. ¿Cómo ves todos esos temas, Aurora? Sí, pues es interesante y creo que habla mucho de el propio funcionamiento de Morena y más bien dicho ahí sería ver pues qué depara también al futuro, porque, o sea, como ya se había reiterado, todavía falta suficiente tiempo para determinar eso y pues no podemos saber justamente cómo se terminen moviendo las fichas en el tablero. Entonces, sí me parece relevante el tratar de comprender justamente cómo se están moviendo estos actores políticos. Y a mí sí coincido con Daniel en este tema, que creo que en el caso de Claudia Sheinbaum no le es nada favorable este tema de una pues sumisión total al presidente de la República, donde pues le termina dando y entregando el poder de la ciudad para convertirse o figurar como la regenta de la ciudad. Creo que sí tiene aspiraciones reales de llegar a la presidencia de la República. Creo que eso es algo que tendría que corregir y que al final de cuentas pues no me parece tampoco nada bueno si hablamos de lo que ha costado como mujeres llegar a la política. Claro. Creo que son ese tipo de prácticas las que se tienen que desterrar. Regresamos después de esta, porque esta mañana el presidente López Obrador dijo que la refinería de Dos Bocas cuida el medio ambiente. Esto después de que una investigación revelara la supuesta destrucción de manglares de esta obra. Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Esta mañana el presidente dijo que en la refinería de Dos Bocas, la que se está construyendo en Tabasco, se cuidan todos los estándares de protección medioambiental, así lo dijo el presidente. Dijo que incluso hay un plan para cuidar la flora y la fauna en la refinería. De hecho, el fin de semana, la titular de Energía, Rocío Nale, pues presumió el parque ecológico, así lo llamó ella, que se construye ahí. Pero Bloomberg descubrió que una parte de esta refinería se construyó sobre manglares y fue muy viral ese tema en redes sociales. Veamos el contexto. El viernes, la secretaria de Energía, Rocío Nale, mostró fotos del parque ecológico ubicado en la refinería Dos Bocas en Tabasco, aunque no dio detalles. Esta mañana, el presidente López Obrador dijo que en esta refinería se cuidan todos los estándares de protección al medio ambiente y que hay un plan para cuidar la flora y la fauna en la zona. Al ser cuestionado por la investigación que reveló que la refinería se construye en un área verde protegida, dijo que Nale investigará el asunto y responderá a cualquier pregunta. Según una investigación publicada por Bloomberg en 2007, Petróleos Mexicanos se comprometió a preservar un área que albergaba 4 tipos de manglares y 23 especies de animales protegidos a cambio de un permiso para desarrollar reservas de petróleo y gas durante 20 años. En mayo pasado, cuando visitó la zona para supervisar el avance de obra, el presidente López Obrador dijo que se estaba demostrando que la actividad petrolera puede desarrollarse en armonía con la naturaleza. Organizaciones de la sociedad civil han criticado duramente esta obra desde el inicio de su construcción, hace 2 años, señalando que causará severos daños ambientales. La refinería es parte del Plan Nacional de Refinación que busca que en 2022 la producción de gasolina satisfaga la demanda total del país. Actualmente solo cubre el 20%. Se espera que sea inaugurada en julio de 2022, aunque Pemex informó que será hasta 2023 cuando comience a procesar hidrocarburos. Punto y contrapunto.
Tercer y último tema a discutir esta noche. Empiezo contigo, Alejandro. Las fotos de los manglares que existían en donde se está construyendo esta refinería, pues fueron muy virales al inicio, cuando se anunció el lugar. Incluso se mostraban imágenes de cómo pues, fueron prácticamente destrozados. Ahora, por el hecho de que la secretaria Nale publicó estas fotografías de 7 palmeras que se ven ahí en la foto, y lo llamó Parque Ecológico, pues sí recibió mucho troleo en las redes sociales, incluido de quien está hablando. ¿Cómo ves este tema y el presidente López Obrador que pues parece que no sabía que había un manglar? Bueno, desde luego la construcción de megaproyectos y la conservación de los ecosistemas es una relación en tensión, en dificultades de equilibrio, de armonizarse. Sin embargo, se pueden tomar medidas para mitigar el impacto que tienen estos proyectos que generan empleo y viabilidad energética en el entorno, en el ecosistema, en este caso de manglares. Qué bueno que investigaciones periodísticas comiencen a preocuparse por el cuidado del medio ambiente en torno a temas de infraestructura. Me hubiera gustado ver más investigaciones de este tipo, por ejemplo, en la construcción del aeropuerto de Texcoco, que también era un fuerte impacto al ecosistema, al medio ambiente en la zona del Valle de México, así como en Constellation Brands en Mexicali, que iban a desabastecer de agua a esta ciudad. Pero que sin embargo la opinión pública se fue más sobre el tema de la falta de respeto al Estado de Derecho. Entonces, bueno, yo creo que habría que sí esperar lo que se comprometió el presidente en el caso de que la Secretaría de Energía explique qué está pasando y cuáles son las acciones que se están tomando para el cuidado del medio ambiente en la región, pero sobre todo recordar cuál es el propósito de Dos Bocas, y es dejar de vender crudo para comprar gasolina y comenzar a producir con nuestro petróleo la propia gasolina que aquí consumimos, que creo que es un propósito importante para las próximas décadas, sin que tengamos que descuidar también la transición energética. Así es. ¿Cómo te deja satisfecha esta respuesta, Aurora? Contrapunto, sobre todo por el tema del tema medioambiental? La verdad es que yo muy al principio de la 4T escribí una columna por la cual me siguen lloviendo en redes sociales y digo que la 4T es anticlimática porque no tiene una buena visión del medio ambiente. ¿Cómo lo ves? Sí, pues en primer lugar creo que me cuesta trabajo encontrar cómo puede ser armonioso con el medio ambiente el centrarnos en el combustóleo, ¿no? Este empecinamiento del presidente López Obrador por centrarse en petróleo y energías que no son renovables y que al contrario son contaminantes, lo queramos aceptar o no, pues me cuesta trabajo como comprenderlo. Segundo, pues sí es un verdadero ecocidio lo que está sucediendo, además de que es una obra absurda y que muestra claramente que al presidente no le interesa y no está centrado en el tema de la transición energética, que al final de cuentas es la tendencia a nivel mundial, hablando no solamente en términos de combatir la crisis climática, sino también de pues una transición hacia energías renovables y que tienen funcionalidades diferentes y que tienen menos afectaciones al medio ambiente. Hablando ya del tema de Dos Bocas, pues estamos hablando de 300 hectáreas de manglares con un costo de 8,000 millones de pesos en la construcción y que además pues no tenían el permiso para remover esos manglares. Entonces la empresa Ecocida que se dedicó a pues remover esos manglares terminó teniendo una multa de 700,000 pesos. Entonces, no solamente es Ecocida, sino que al mismo tiempo se incumple con la norma. Y yo resaltaría también lo que se mencionaba también en la intro, porque me llamó la atención que justamente Pemex se hubiera comprometido en 2006 y 2007 a proteger las zonas de manglares que estaban en esa misma zona, para que les permitieran hacer perforaciones en la zona. Y al final de cuentas lo que terminaron haciendo fue aprovechar que tenían el acceso a esa zona para poder hacer las perforaciones en los oleoductos y terminar utilizando eso para construir Dos Bocas y hablar de un supuesto parque ecológico en medio de pues un centro que se dedica pues a pues desarrollo de combustóleo, que es contaminante, como lo queramos ver. Se quiera manejar como se quiera manejar, va a terminar siendo contaminante para la zona, para los manglares y todo el ecosistema que está alrededor de Dos Bocas, y al final de cuentas pues termina siendo pues como un ciclo vicioso que no terminamos. Bien, Estefanía.
Creo que dentro de lo que se tiene que decir, tiene que ver con que uno de los grandes ecologistas de México, Felipe Calderón, que ahora es un gran ecologista aparentemente, pues lo que hizo durante su sexenio, cuando no era ecologista, no estaba tan interesado por el medio ambiente, fue extender desde Pemex uno de estos permisos para que se pudiera construir dentro de ahí, que la Semarnat otorgó, y por eso hoy estamos teniendo esta conversación. Ahora, creo que para que la acción de Dos Bocas se aprobara, hubo una serie de permisos que se tuvieron que otorgar, y entonces desconfiar de todos estos permisos es evidentemente desconfiar de las instituciones donde hay expertos y expertas que se dedican a otorgar estos permisos. Uno de esos es evaluación de impacto ambiental, que está en la Ley de Equilibrio Ecológico, cambio de uso de suelo en la Ley General de Desarrollo Forestal, cumplir con el Plan de Ordenamiento Ecológico de la zona, que se presentó hasta 3 veces, evaluación de impacto social, consulta pública y entre otras. Y creo que si se llevaron a cabo todas estas cosas para que se pudieran dar los permisos, evidentemente algo estaba tomando en cuenta o cuando se quería construir Dos Bocas. Y la otra cosa es que una activista de Nicaragua, hace 2 años hubo un foro al respecto, junto con muchas activistas sobre pues del medio ambiente, activistas ecológicas, daban una explicación que, aunque impopular, me parece que vale la pena retomar, y es, parece que los países que se están desarrollando y que están buscando generar infraestructura siempre son los primeros señalados en generar este tipo de ecocidios o dañar al medio ambiente, cuando hay grandes países que se dedican a generar proyectos de desarrollo a los que nunca se les señala por hacer este tipo de cosas, o incluso que con uno que se le llama greenwash van a decir que son los países más sustentables. Uno de ellos, Joe Biden, que hoy está en contra de las refinerías, pero durante la mayoría de su tiempo política se manifestó a favor y nunca ha dicho nada de las refinerías que hay en Texas. Entonces creo que parece que los países de Latinoamérica siempre, y no lo digo yo, lo dicen los activistas indígenas, siempre se les termina cargando la mano porque es, no, tú quédate y preserva todo esto que tienes, no tienes derecho al desarrollo. Yo creo que también vale la pena tener una discusión desde ahí, como decía Alejandro, pues ya para cerrar, y es, ¿de dónde están saliendo todas estas compañías o todas estas lobbies diciendo esto no está bien porque esto daña el medio ambiente, cuando esta conversación se tiene desde el 2006 respecto a Pemex, ¿no? Creo que también hay que pues, ver de dónde vienen esta suerte de intereses. Tiene la mano levantada Aurora, pero déjame escuchar a Daniel y ya cerramos después con Aurora. Adelante, Daniel. Muy rápido, o sea, en mi opinión, apostar a los fósiles en el contexto de la emergencia ambiental en la que nos encontramos, pues es un error. Y por supuesto que es un error imperdonable afectar a manglares en este contexto ambiental, ¿no? O sea, no lo tengo que decir en la mesa, pero los manglares tienen biodiversidad, conservan especies, te ayudan a prevenir inundaciones, huracanes, etcétera. O sea, son ecosistemas muy complejos que necesitan una protección especial, y cuando el Estado transgrede ese límite, es justo cuando transgrede y cuando se asocian problemas climáticos como los que estamos viviendo ahorita. Eso por una parte. La otra, en general, Dos Bocas en sí mismo es un retroceso ambiental, y no solo un retroceso ambiental, es más costosa de lo que iba a hacerse, pero pues estaba en 8, ahorita está en 10, por lo menos $10 millones. Es más largo el plazo que tiene de construcción, estaba para 2022, se va a hacer hasta 2023. La ONU ya ha dicho que la política energética de este gobierno le preocupa. Creo que es momento de empezar a evaluar seriamente si queremos continuar con este tipo de infraestructuras y megaproyectos, o si podemos dar marcha atrás, dado el contexto climático en el que nos encontramos. Bien, Aurora, ¿tienes la mano levantada? Sí, pues yo cerraría diciendo que no se trata del único proyecto Ecocida. O sea, tenemos el Tren Maya y lo que implicaría para toda la zona. También la decisión de remover la zona de tolerancia cero en el Golfo de California, que termina afectando o siendo como la sentencia de exterminio de la vaquita marina, entre muchas otras cosas que creo que afectan al medio ambiente. Y más bien dicho, yo creo que la gran interrogante que tendríamos para este gobierno es por qué se empecina tanto en energías fósiles y no trabaja en la transición energética, que al final de cuentas es la tendencia a nivel mundial, y México se va a quedar atrás, estancado en energías fósiles que al final de cuentas son contaminantes y que no necesitamos como tal tanto de los lobbies o de organizaciones que nos vengan a decir, porque lo estamos viendo con los propios efectos del cambio climático.
Justo me das ideas para volver a retomar el tema en la mesa de los viernes, donde invito siempre como agente de sociedad civil para hablar de estos temas. Voy a invitar a expertas y expertos en temas energéticos para retomar esa discusión sobre los combustibles fósiles. Y solo una cosa, que la verdad es que, querida Estefanía, yo las únicas dos cosas que digo siempre positivas respecto a los 6 años del gobierno de Felipe Calderón es que sí le apostó a una agenda medioambiental, metiéndole mucha lana, sobre todo al Fondo Global para el Medio Ambiente y con el tema de la COP16, y el otro es el tema de cultura. Los únicos 2 puntos que le aplaudía a Calderón en su momento. Todo lo demás, la gente a lo largo de los años ha sabido cuál ha sido mi postura respecto a lo que a mí me pareció el sexenio que empezó en la tragedia de los derechos humanos en este país. Pero el medio ambiente, creo que ahí sí, una palomita pequeña. Hacemos una pausa y regresamos después con la paparrucha de esta noche. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Como quizás sabes, en varios países, principalmente europeos, se ha comenzado a pedir un certificado de vacunación para entrar a espectáculos públicos, a bares, a gimnasios, a restaurantes. Los turistas o visitantes también deben acreditar que se vacunaron o que tienen una prueba negativa de COVID-19 reciente. Aquí en México, desde hace un mes, también se emite un certificado de vacunación, pero hasta ahora no es requisito presentarlo para recibir ningún servicio, ni en oficinas gubernamentales, ni en espacios públicos o bares o restaurantes a nivel federal, aunque algunos municipios ya están empezando a hablar de ello. De hecho, ayer el presidente López Obrador aclaró que en México no será requisito estar vacunado, ni para quienes ya vivimos aquí, ni para visitantes. Dijo que respeta las decisiones de las entidades federativas, pero que la política de su gobierno, la política del gobierno federal, no es prohibir o limitar la movilidad de la gente. Esto porque el gobierno de Mazatlán, en Sinaloa, como mencionaba, impuso nuevas restricciones ante el aumento de contagios en esa entidad, que es la única que está en semáforo rojo ahorita en el país. Desde ayer es obligatorio presentar el comprobante de vacunación para entrar a comercios y restaurantes en ese municipio. Así que por el momento el certificado de vacunación que otorga la Secretaría de Salud solamente sirve para viajar a otros países que lo requieran o para visitar Mazatlán, que por cierto no me parece una mala idea lo que están haciendo en Mazatlán. La ciudad de Nueva York también ya lo está discutiendo, también en Los Ángeles se está discutiendo esto de pedir el certificado de vacunación o no. Con o sin certificado, no te descuides, lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia, ventila espacios cerrados y no ventilados, y si sales, utiliza un cubrebocas, que es lo que toca hacer para seguirnos protegiendo de la COVID-19 y por supuesto vacunarse cuando ya sea tu turno. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias Aurora, gracias Daniel, gracias Estefanía y gracias Alejandro. Nos vemos por acá el jueves y nos vemos todavía mañana también en la mesa de los miércoles de Punto y Contrapunto. Por lo pronto descansa, muy buenas noches.